tardes, mucho gusto. Mi nombre es Brenda Cruz Arriaga, alumna de la Escuela Normal de San Felipe del Progreso. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria. Y bueno, hoy les presentaré el tema que es clasificación de triángulos. Bueno, la clasificación de triángulos consiste en dos partes. Se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Bueno, vamos a empezar con la clasificación según sus lados. Entonces empezamos. El primer triángulo, la mayoría lo conocemos, se llama equilátero. Una de sus principales características de este pequeño triángulo es que todos sus lados tienen igual medida. Otra es que los tres ángulos siempre medirán 60 grados. Como ya sabemos, los ángulos internos siempre tienen que medir 180 grados. Entonces, como tienen tres ángulos y cada ángulo mide 60, 60 más 60 más 60, da un total de 180 grados. El segundo triángulo se llama isósceles. Una de sus características es que dos lados son iguales y uno de diferente medida, como se muestra ahí en la figura. Otra de sus características es que tiene dos ángulos que miden lo mismo y el otro ángulo tiene diferente medida. El tercer triángulo, que forma parte de los triángulos según sus lados, es el escaleno. Una de sus principales características es que todos sus lados son de diferente medida. Como podemos observar, el triángulo verde, cada uno de sus lados tiene una diferente medida, al igual que sus ángulos. Y bueno, seguimos con la siguiente parte, que es según sus ángulos, que es la segunda parte por la que se clasifican los triángulos. El primer triángulo se llama acutángulo. Una de sus características es que tiene tres ángulos agudos, o sea que todos esos ángulos miden menos de 90 grados, porque como sabemos, los ángulos agudos tienen una longitud de menos de 90 grados. El siguiente triángulo es el obstángulo, que tiene tres ángulos agudos. Entonces dos ángulos miden menos de 90 y uno mide más de 90 grados. El tercer triángulo es triángulo rectángulo. Una de sus características es que tiene un ángulo recto y dos agudos, así que un ángulo recto que mide 90 y dos que miden menos de 90 grados. Y bueno, daremos otro pequeño repaso por si es que el tema no fue tan claro. Entonces, la clasificación de triángulos puede ser según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados, como el equilátero, que es el triángulo que tiene los lados de la misma medida. El triángulo isósceles, que es el que tiene dos lados iguales, y el escaleno, que tiene tres lados de diferente medida. Esto es según sus lados. Y también puede ser según sus ángulos, como es el triángulo acutángulo, que es aquel que tiene sus tres ángulos agudos, o sea, menores a 90 grados, o como el triángulo obtusángulo, que tiene dos ángulos agudos y uno obtuso, y el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo de 90 grados, o sea, recto, y dos ángulos agudos, o sea, menores de 90 grados. Y bueno, pues esto fue la clasificación de triángulos. Muchísimas gracias, espero que sea de su agrado el tema y sea muy entendible. Gracias por su atención.